Buenos días para todos. Nicolás, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, sí, le escucho. Buenos días. Perfecto, Nicolás. Bueno, hoy le vamos a dar continuidad a la clase de Psicología del Desarrollo. Hoy es el último encuentro sincrónico. Em, ya en esta última semana, ya es para poder calificar todos los trabajos, dar las apreciaciones y si tienen algunos inconvenientes de pronto con la plataforma, ya que se han presentado. Pero pues esperemos que culminemos ya esta materia el 8 de noviembre, pues con todas sus notas, que ustedes verifiquen también que estén con todas sus notas y pues respectivamente yo enviaré esas notas también pues a la escuela para que validen y consoliden pues toda la información. Entonces le vamos a dar continuidad hoy al contenido programático de los temas últimos que nos quedan. Listo. Listo. Nicolás, ¿me confirma si ves la pantalla, por favor? Sí, sí, yo lo veo, Listo. jefe. Perfecto. Entonces, en la clase pasada hablamos todo, pues, lo que conlleva y lo que aglomera, pues, todas las emociones, los sentimientos, de cómo manejar estas emociones, de dónde surgen y qué afectación o esta gestión de emociones afecta en cada una de las etapas del desarrollo. Entonces, para darle continuidad a todas las emociones, vamos con la teoría de la inteligencia emocional. De allí parte pues de que el pionero o pues el que le interesó como tal este término fue Daniel Goleman, que obviamente es un psicólogo, escritor estadounidense, actualmente sí, sigue en vida y sigue dando esas conferencias a estudiantes o a diferentes padres de familia también. Entonces él se interesó por esta inteligencia emocional, él realizó un libro y él popularizó prácticamente este concepto. Pero no solamente eso, sino que a él también se le hacía importante que este concepto era un poco más importante que, que el coeficiente intelectual, ¿sí? Para él siempre existió lo personal, lo social, lo profesional, pero fundamental fue pues como tal este concepto en el que nosotros como seres humanos debemos aprender a reconocer nuestras emociones y a saberlas gestionar. Entonces él como tal nos da como ese abrebocas de este término y de esta teoría pues que también conlleva con otros autores que también nos acompañan acá. Entonces, para darle continuidad, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional siempre es la capacidad que nos ayuda para reconocer, demostrar esos sentimientos que sentimos nosotros, los seres humanos, con nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces también él menciona que esa habilidad, se podría decir, es netamente emocional, como a nivel físico, como a nivel mental se muestra en nosotros, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional es esa capacidad de poder reconocer, comprender, manejar nuestras propias emociones. Y dicen, bueno, pero a veces es como dificultoso poder tener esa habilidad. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos nos bloqueamos, ¿sí? Nos bloqueamos y no permitimos que esas emociones están presentes en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces de allí también nos habla de unos pilares de la inteligencia emocional. Estos pilares fundamentales en los cuales están pues
el autoconocimiento, que es reconocer, comprender pues nuestras propias emociones. Pero pues digamos que un ejemplo puede ser que es, digamos, el saber cuándo estoy enojado, ¿sí? Muchas veces no identificamos en qué momento estoy enojado y por qué situación estoy enojado, ¿sí? Entonces reaccionamos de una manera que definitivamente a lo último pues nos arrepentimos. Y eso es lo que la inteligencia emocional nos quiere enseñar, que hay que conocer cuando yo estoy enojado y el por qué. Tenemos el otro pilar que es la autorregulación. Entonces es el controlar, el dirigir mis emociones. Si muchas veces cuando estoy con ira, pues es dar puños, patadas, la idea es mantener la calma. Esas discusiones que uno reacciona impulsivamente. Entonces si nosotros somos impulsivos todo el tiempo, pues hay que hacer como un pare, venga, oiga, cómo estoy actuando yo, ¿sí? Y cómo me están viendo las demás personas. Entonces es importante que a veces, como nos ven las demás personas, en el momento de esa ira o en el momento de tener una situación difícil, pues cómo voy a reaccionar. Entonces, no solamente que el psicólogo es el que tiene el conocimiento, sino que ustedes también como estudiantes tengan ese conocimiento en ustedes mismos. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. De aquí parte entonces la motivación. Son esas metas que nosotros nos ponemos a diario, que cada día que aprendemos algo nuevo nos hace como pedir más y más, quiero aprender y quiero aprender. Siempre queremos aprender algo nuevo como seres humanos. Entonces esa motivación es la que nos tiene ahí de aprender, de salir adelante, de cómo salgo de esa situación. La empatía, que es comprender y compartir los sentimientos de los demás. Pero pues la empatía, vamos a hablar un poquito más adelante de la empatía, pero pues no solamente es eso, sino pues también de escuchar a alguien de pronto en algún momento que esté triste y sin juzgar. Entonces muchas veces nosotros los seres humanos eh, pues nos cohibimos de contarles cosas a nuestra familia, ¿sí? Porque pues la familia siempre te va a juzgar. Pero entonces, ¿por qué no buscamos a esa persona, a ese profesional o a alguien neutral que no me va a juzgar, ¿sí? Y que tampoco me va a dar una alternativa en el que yo tome una mala decisión, aunque yo soy la responsable de tomar esa decisión. Pero como esa persona es empática con uno y por lo menos el tener el tiempo o hacer esa escucha activa. Y es por lo general lo que ustedes hacen en sus labores, que es escuchar a la comunidad. Escúcheme, estoy pasando por un problema y con solo usted escuchar y la persona se ha desahogado, ahí ya hubo como esa contención, esos primeros auxilios psicológicos se podrían decir. ¿Por qué? Porque dicen, no, últimamente las personas mencionan que los primeros auxilios psicológicos solo los realiza el psicólogo, pero no, realmente todos en algún momento hacemos esos primeros auxilios psicológicos, que es el escuchar y el tener empatía con esa otra persona mientras que se desahoga y se regula emocionalmente. Entonces son esas cosas tan pequeñas que a veces no nos damos cuenta alrededor de nosotros. Tenemos entonces las habilidades sociales. De ellas también vamos a hablar un poco más adelante a fin de entender un poco si contamos o no con esas habilidades sociales, que pues la idea es para poder resolver un malentendido que se esté dando en un diálogo, ¿sí? Y que se pueda dar ese respeto. ¿Cómo yo tengo esas habilidades sociales? Entonces la idea es que ahorita hagamos como una reflexión de cómo estoy conllevando estas habilidades, cómo estoy actuando y cómo las estoy poniendo en práctica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo? ¿Por qué es importante?
porque fortalece el desarrollo integral del individuo, o sea, tanto como yo aprendo como los demás también. Promueve la adaptación social, o sea, con cualquier cultura, con cualquier persona, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, me puedo relacionar, puedo tener una conversación tranquila. Esto también, otro punto a favor también que nos tiene es que influye el desarrollo moral de la identidad. ¿Qué quiere decir? Que yo como persona sé qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Mm? Entonces promueve todas estas situaciones en el que yo debo tomar una decisión y yo soy consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, fortalece la resiliencia. Nosotros solemos ser más resilientes, lo que les digo, fortalecemos en el momento de pasar situaciones, pues fortalecemos esas situaciones. Previene dificultades emocionales y conductuales, claro, porque si sabemos controlar y gestionar nuestras emociones, pues obviamente va a ser mucho más fácil a la hora de actuar, pues tomar una buena decisión. Y potenciar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque Goleman, ¿a qué se refería de que el coeficiente intelectual? ¿Sí? Claro, el coeficiente de cada uno pues tiene un puntaje y pues puede que en alguno le salga pues más puntaje que en el otro, ¿sí? Que digamos que es en el lógico matemático o escritura, en diferentes situaciones. Pero entonces el aprendizaje, porque conlleva con la inteligencia emocional o con las emociones. Porque si usted está motivado, ejemplo en esta clase, si a usted le interesa, si a usted le gusta y le llama la atención, entonces ahí es donde conecta su cerebro para poder que aprenda, ¿sí? Y si se siente conectado pues con esa emoción de que, uy, quiero aprender, qué chévere, me siento alegre, pues obviamente va a potencializar ese aprendizaje. Listo, les voy a mostrar un videíto para completar aquí. Hola, soy Brady. Hoy vamos a hablar de un concepto clave para entender y modular nuestras emociones. Imagina poder tener un completo control de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder contentarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. Es importante identificar, controlar y dominar tus emociones, ya que son necesarias para guiarte y no para dañarte. El cerebro humano está compuesto de un hemisferio derecho que es más emocional y un izquierdo que es más racional. Las estadísticas demuestran que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante que el coeficiente intelectual, IQ, pero ambas tienen que tener una buena comunicación. Para poder desarrollar tu inteligencia emocional, debes ser consciente de tus propias emociones e identificarlas cuando aparezcan, y regular tus propias emociones para saber cómo responder cuando se presentan. Es fundamental fomentar una buena inteligencia emocional para tomar mejores decisiones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional equivale a mejores habilidades sociales. Es por eso que el desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de emociones, lo que te permitirá establecer relaciones más sólidas. Listo. Entonces, como nos muestra el video, si nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones y de poder comprenderlas, pues obviamente también cuando estemos en sociedad, pues vamos a poder identificar también esas emociones en los demás, de tener esa empatía, lo que hablábamos también anteriormente. Entonces hay otros conceptos que lo que yo les decía,
que era tan importante. Entonces, ¿qué es la empatía? Entonces, la empatía no solamente es esa capacidad, pues, de entender a una persona y ponerse en el lugar del otro, de cómo se siente, de si está sensible o no, sino que también es poder apoyar a esa persona. O sea, que si hay en algunos momentos en el que yo he pasado por esa situación, entonces si yo he pasado por esa situación, yo voy a comprender cómo se siente esa persona. Pero algo importante también que nos decían aquí, no significa solo sentir lástima, sino entender las emociones ajenas desde su punto de vista, sin juzgar ni imponer las propias ideas. Entonces era lo que yo les decía a ustedes, si nosotros vamos a hacer una escucha activa a la comunidad o a diferentes personas, familiar, lo que yo les decía, la idea es que no empecemos a juzgar, ¿sí? Ni a dar nuestras propias ideas y conceptos si realmente pues no somos quien para orientar, pero sí por lo menos esa persona para poder escuchar. Entonces no es solo es el sentir de lástima como nos indica ahí, sino que también es en algún momento quizás yo experimenté esa situación. Entonces al experimentar yo voy a entender esa persona. Pero si realmente no he experimentado ninguna de esas situaciones, pues lo que voy a hacer es escuchar a la persona y pues si puedo, bueno, hay que buscar de un profesional o hacer una orientación que definitivamente diga que no va a afectar a esa persona. Pero eso es que se sienta ese desahogo, lo que les decía anteriormente, y esto es lo que abarca también pues como esa empatía. Tenemos algunos tipos de empatía, ¿sí? Entonces tenemos la empatía cognitiva, la empatía emocional y la empatía compasiva. ¿Qué quiere decir la cognitiva? Entonces es donde sí tenemos la capacidad de pensar, de sentir, ¿sí? Pero es comprender, ejemplo, como lo dice ahí, comprender por qué un amigo está enojado, aunque no lo estés, ¿sí? Entonces muchas veces, ay, pero ¿qué tiene? Nada. No, pero se ha enojado, ¿sí? Entonces es esa capacidad de entender que otras personas sí pueden sentirlo y piensan que de pronto esté enojado, pero realmente está enojado. Entonces, ¿cómo identificamos a nivel cognitivo que esa persona definitivamente sí está enojado? Comprender a un amigo que está enojado, aunque tú no lo notes. Entonces ahí también suele pasar cuando esas personas están súper alegres, súper contentas, pero realmente no sabemos qué pasa en su cabeza, ¿sí? Y que cómo está su salud mental. Entonces aquí también esta empatía cognitiva, hay unas cositas que uno detalladamente debe determinar, ¿sí? Porque es tan difícil esas personas que muestran tanta alegría y no esa tristeza profunda y toman ciertas decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder también identificar al nivel cognitivo de comprender a esa otra persona? Entonces, la empatía emocional, lo que yo les manifestaba, es cuando se sienten esas emociones del otro, ¿sí? Compartir su alegría, su dolor, que sea sinceramente. De sentir esa triste al ver llorar a alguien que realmente quiere a uno, ¿sí? Entonces yo creo que muchos hemos experimentado esa emoción en el que si vemos a alguien triste, llorando, muy cercano, uno también siente esa tristeza y lo que le transmite es que yo también quiero llorar, ¿sí? Entonces es esa empatía emocional afectiva que es tan fuerte con esa otra persona o con lo que estamos compartiendo, que yo voy a también sentir de pronto quizás esa tristeza, esa alegría, esa emoción tan grande de esa persona logró una meta o algo y yo me siento tan alegre y tan contenta de eso que también puede que se transmita, ¿sí? Entonces esa empatía emocional afectiva. La empatía compasiva o conductual. Entonces cuando además de que aprender, de sentir, actuamos para ayudar al otro. Entonces,
lo que yo les decía, acá hay un gran ejemplo, consolar o acompañar a una persona que está pasando por un momento difícil, ¿sí? Entonces lo que yo les decía, a veces es un poco difícil. Ejemplo, por ejemplo, la persona está pasando por un duelo de una familia que realmente él quería y quizás yo no he pasado por esa situación o quizás yo no lo siento como lo siente esa persona. Entonces siempre es el pésame que le damos a la otra persona, pero realmente nosotros estamos sintiendo lo que esa otra persona está sintiendo. Entonces es como ponernos a reflexionar de cómo nosotros estamos siendo empáticos a nivel cognitivo, a nivel emocional afectivo o a nivel compasivo. Entonces es poder comprender esas situaciones, en qué momento como yo reflexión como ser humano estoy actuando. ¿Por qué no? Un momento, por favor. Me están pidiendo creo que acceso, pero no. Listo. Entonces estamos esperando que el acceso. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, como les decía, los diferentes tipos de empatía. Listo. Perdón, espera un momentico. Estamos en la empatía, diferentes tipos de empatía. Entonces, el cognitivo, afectivo, conductual. Hacer esa reflexión de cómo estamos realizando aquello, ¿no? En la comunidad. Listo, entonces también de aquí comprendemos las habilidades sociales. Pero, ¿qué son esas habilidades sociales? Entonces, las habilidades sociales son ese conjunto de comportamientos y actitudes y destrezas que nosotros realizamos adecuados, positivos ante los demás, expresando también pensamientos, emociones, de manera asertiva, respetuosa, ser empáticos, ¿sí? Estas habilidades sociales también pues comprenden y fortalecen a lo largo del desarrollo, ¿sí? Principalmente en la infancia. ¿Por qué? Porque a través de la familia, de la escuela y de la experiencia social es donde fortalecemos aquellas habilidades sociales que en algún momento en una clase pasada habíamos hablado pues respecto a la importancia de las habilidades sociales, ¿sí? Entonces digamos que la comunicación asertiva es tan importante porque pues allí expresamos, sentimos, damos opiniones pero respetuosamente, sin agredir a los demás. Un ejemplo claro es todo el tiempo lo que nos pasa, decir lo que piensan sin ofender a las demás personas. Es un ejemplo claro en el que todos los días lo manejamos ante todos, la comunicación asertiva, ¿sí? De cómo yo le voy a expresar a esa persona respetuosamente. Tenemos la escucha activa, entonces lo que estábamos hablando anteriormente, el presentar la atención hacia esa otra persona, ¿sí? Lo que me dice, mostrar ese interés y la comprensión. Entonces, un ejemplo claro es mirar a la persona cuando habla y no interrumpirla. ¿Sí? Es un ejemplo claro que nosotros debemos ir poniéndolo en práctica, tanto para la sociedad como con los mismos miembros de mi familia. Y lo que hablábamos ahorita de la empatía, comprender y respetar las emociones de los demás, definitivamente. Entonces no solo como ponerse en los zapatos de ellos, como les decía, sino que también el sentir realmente. La cooperación y el trabajo en equipo tan importante. Colaborar con otras personas, pues se alcanza esas metas comunes, ¿sí? Entonces, digamos que un ejemplo claro es repartir tareas y ayudar a los compañeros a un proyecto, ¿sí? Siempre va a haber un jefe en el que pues va a dar esas instrucciones y eso. Pero si nosotros somos líderes y estamos dando bien esas instrucciones, pues obviamente se va a ver esa cooperación y el trabajo en equipo. La más importante que tenemos a diario. Y hoy en día, pues, la sociedad suele ser intolerante
Entonces, en la resolución de conflictos es tan importante buscar esa solución pacífica y ajustar pues ante esos desacuerdos y problemas, o sea, poder darle una solución. Entonces, digamos que dialogar siempre cuando hay diferencias ayuda pues a que se dé una comunicación asertiva y pues una resolución pacífica, ¿sí? Tenemos pues el afrontamiento y el autocontrol. Este es donde yo les indico manejar las emociones y pues las conductas en situaciones difíciles o de tensión. Entonces es importante que nosotros también controlar esa ira. Cuando algo se nos sale de las manos, hay que empezar a controlar esa ira, porque realmente cuando actuamos con ira nos arrepentimos de ciertas acciones. Entonces es importante que nosotros como comunidad tratemos también de controlar esas emociones y en especial la de ira, la de ofender. Entonces esas son cositas para que podamos ir aprendiendo y lo vayamos poniendo en práctica. El respeto y la cortesía, ¿sí? Hoy en día se está perdiendo el saludo, ¿sí? Usar esas palabras, el por favor, el gracias, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, son esas palabras claves que también como habilidades sociales nos funcionan. Como yo le decía, en alguna experiencia con algunos muchachos en que di educación en colegios y les decía, no solamente hay una habilidad tan fácil de ir a una tienda y pedir un favor o pedir un elemento que necesito comprar, ¿sí? No más eso, el de buenos días, por favor me vende, muchas gracias, ¿sí? Todo con respeto y cortesía, que actualmente, claro, nosotros estamos siendo estos papás del siglo XXI, pero estamos dejando al lado ese respeto y esa cortesía de esas palabras claves. Bueno, otro de los conceptos fundamentales que nos muestra es la autoestima, la asertividad y la motivación. Entonces, conocemos muy bien que la autoestima es esa valoración, aprecio o aceptación de uno mismo, ¿sí? Es lo que yo cómo tengo mi autoestima, yo cómo creo mi autoestima. ¿Listo? Tenemos la definición de la asertividad, que es la capacidad de expresar esos sentimientos, pensamientos, pero de forma clara, de forma respetuosa. Y una de las más importantes, la motivación. Es esa fuerza, esa motivación que yo tengo interna, que me impulsa a actuar, a ser mejor persona cada día, ¿sí? Alcanzar mis metas. ¿Cómo tengo esa motivación? El objetivo principal de la autoestima, pues obviamente es esa confianza y ese amor propio, siempre es fomentarlo. Sé que es difícil actualmente, tanto para los hombres como para las mujeres, la autoestima hay que seguir fomentándola y fortaleciéndola cada día, ¿sí? Porque esos comentarios de pronto de personas ajenas, nomás a veces que saludamos, uy, ¿cómo estás de gorda? ¿Sí? Muchas veces lo hacemos como de aspecto pues ofensivo o en chanza a esa persona, pero realmente quizás en algún momento estemos afectando la autoestima de esa persona. Entonces seamos un poquito más asertivos. Entonces aquí el objetivo es lograr una comunicación efectiva y relaciones sanas, claro. Si nosotros tenemos esas relaciones sanas en donde no hay conflicto, aunque siempre debe haber un conflicto o diferentes pensamientos, pues obviamente a nivel personal uno va a estar más tranquilo. Si es a nivel comunitario, se va a ver una comunidad mucho más tranquila. Entonces, también parte aquí el objetivo de la motivación, que orienta también las acciones hacia el logro, objetivos personales y grupales, ¿sí? Cómo yo estoy haciendo esas acciones para que se me cumpla, ¿sí? Entonces, realizar esas acciones para que se puedan cumplir esas metas.
Entonces, pues obviamente las características de la autoestima es tener esa autoconfianza, ese respeto, que si hay en algún momento no me gusta algo de mi cuerpo, debo aprender a aceptarlo, que si hay algunas actitudes que no me gustan de mí y de pronto siento yo que debo modificarlas o no, pero sí aceptarlas. Es esa seguridad personal de nosotros mismos. Entonces siempre debemos tener en cuenta las fortalezas y las debilidades. Muchas personas dejamos de lado. Siempre tenemos fortalezas, pero no debilidades. Pero en algún momento esas debilidades salen a flote y hay que fortalecerlas. Lo que les decía con la asertividad es esa comunicación respetuosa, ¿sí? Sin ser agresivo. Hay personas que hablan fuerte, ¿sí? Y que uno piensa que lo están regañando, que, oiga, esta persona me está hablando fuerte, me está regañando, me está insultando, ¿sí? Entonces tener esa asertividad del tono de voz, no más el tono de voz también, a la hora de comunicarnos y tener una asertividad es importante. La motivación, pues el interés, el entusiasmo, lo que siempre se nos pierde, el persistir, ¿sí? La insistencia de continuar, ¿sí? Esa insistencia, el deseo de superación, enfocarnos en metas. Entonces siempre dejamos como que iniciamos algo y lo dejamos ahí. Pero siempre tratemos de insistir, insistir. Entonces tenemos ejemplos, reconocer los logros y aceptar los errores sin desvalorizarse. Entonces lo que yo les decía, pues ni que los seres humanos fuéramos perfectos. Siempre van a pasar situaciones que uno pues va a aceptar de sus errores, va a aprender y va a continuar, que era lo que les hablaba también anteriormente, pues de la resiliencia como tal. Si nosotros tenemos esa autoestima fuerte, ¿sí? Entonces también va a haber esa resiliencia. En la asertividad, varios seres humanos, a veces me incluyo yo también, el decir no, nos cuesta, nos cuesta decir no. Entonces es difícil en algunos momentos el decir no, no puedo, ¿sí? Que siempre soy esa persona que ayuda, siempre soy esa persona que doy más que los demás, pero nos cuesta el decir no y a veces es importante para esas cargas emocionales o para diferentes situaciones decir no, hoy no te puedo ayudar, hoy no siento la disponibilidad de poder ayudar y es válido, ¿sí? Pero desde muy pequeños nos hacen sentir que él no, como que ese cargo de conciencia de que no puede ayudar o no puede realizar, ¿sí? Pero también tenemos que trabajar en ese no, en decir no en momentos que definitivamente no puedo ayudar. Bueno, en la motivación, pues un ejemplo claro, estudiar o trabajar con constancia para alcanzar un propósito. Entonces, muchas veces empezamos a estudiar algo y lo dejamos de lado, lo que les decía. O a veces el trabajar, no, ese trabajo definitivamente como que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, pero pues también continuar también realizando esa gestión para ir aprendiendo y fortaleciendo. Entonces tenemos la importancia en el desarrollo personal, fortalecer la identidad, lo que les decía, hay un bienestar emocional y seguridad en mí mismo, ¿sí? Que todos los días en que me levanto, que si me pongo alguna prenda, yo me siento fortalecida, me siento capaz de ponerme una prenda que quizás nunca me la había puesto o la tenía guardada, ¿sí? Y que me siento fortalecida y con mi autoestima alta para ponerme una prenda. Puede ser algo tan mínimo que puede ser una prenda de vestir. En la asertividad, entonces, fortalecer la convivencia, la comunicación. Si nosotros desde muy pequeños nos enseñan a ser asertivos, cómo hablar respetuosamente, a darle la palabra al otro, pues obviamente va a haber las personas que se van a rodear a mí, pues obviamente van a tener ese respeto mutuo, ¿sí? En el que si yo les doy ese respeto, esa persona pues también va a actuar de la misma manera.
La motivación promueve mucho pues todo lo que tiene que ver el aprendizaje, lo que yo les decía, esa constancia, ese crecimiento personal, que sean no solamente esas metas a nivel personal, sino que también sean esas metas a nivel social, a nivel educativo, las diferentes áreas de ajuste que les hablaba anteriormente. Es importante que esas metas sean totalmente diferentes en las áreas de ajuste: social, emocional, educativo, familiar, ¿sí? Si tengo esas metas claras, eso también motiva mucho. ¿Listo? Entonces tenemos las relaciones con otras habilidades. Se fortalece pues también la asertividad y la autorregulación emocional. Si ven cómo lleva todo conjuntamente, cómo estos conceptos van o sea, de la mano para poder que se dé un fortalecimiento personal. Entonces aquí, por ejemplo, en la asertividad, la empatía, autoestima y autocontrol, como todos van de la mano para que se pueda dar pues todos los conceptos y nosotros los podamos poner en práctica. La motivación está relacionada con la autoestima, la resiliencia y la autorregulación. Todos estos conceptos se juntan para que uno tenga una buena autoestima, pero cómo esa autoestima me ayuda en la asertividad, ¿sí? Y como si yo tengo metas y cumplo esas metas, me motiva a realizar. ¿Listo? Entonces, tenemos el control de las emociones. Allí en control de las emociones, entonces nos indica también que tenemos el reconocimiento emocional, ¿sí? Y identificar qué son esas emociones, como lo hacíamos anteriormente, lo que yo les decía. Entonces, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, como hablábamos anteriormente. Y digamos que identificar esas situaciones que la generan, ¿sí? Entonces ahí hay un gran ejemplo. Estoy enojado porque me gritaron, ¿sí? Muchas veces nos enojamos por algo tan mínimo, pero esa emoción está presente ahí y es el reconocer de que siento mal genio porque me gritaron, porque hubo una acción aquí, que fue el que me gritaron. Tenemos entonces también la comprensión emocional. Entender por qué siento esa emoción, qué función cumple esa emoción. Este es un vil ejemplo que nos da acá, es reconocer que la rabia puede surgir cuando algo parece injusto, ¿sí? Pero ese injusto se ha creado desde que yo empiezo a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando yo reconozca esa rabia, que es cuando yo pienso como persona que es algo injusto y que definitivamente es algo que me ira, ¿cómo regulo esa emoción? Entonces, por eso aquí parte regulación emocional. Manejar la intensidad de las emociones para actuar de manera adecuada. Entonces, ¿cómo yo estoy haciendo esa gestión? Respirar profundo o alejarse antes de responder en una discusión, ¿sí? Hagamos esa reflexión, cómo yo estoy haciendo esa regulación emocional. ¿Será que sí estoy haciendo esa respiración profunda, diafragmática, en donde sus pulmones entra todo el aire y se ve cuando en el pecho se expande y entra esa respiración? Entonces, cuando nosotros estamos muy furiosos, con mucha ira, lo importante es que podamos respirar fuerte. Entra y sale rápido. Entra y sale rápido, ¿sí? Si nosotros lo hacemos así en momentos de ira, se va a empezar a establecer esa emoción. ¿Por qué? Porque entra aire y entra también esa respiración a nuestro cerebro, en el cual nos ayuda a que si hay calma, vamos a pensar mejor, ¿sí? Que si queremos de pronto
relajarnos un poco, estar tranquilos. Entonces hacemos esa respiración consciente, pero muy suave, ¿sí? Para ponernos más tranquilos. Incluso si nosotros somos padres de familia y esto lo empezamos a poner en práctica con nuestros hijos desde muy pequeños, frente a todo lo de la respiración, ellos van a aprender a controlar sus emociones. Dirán, no, doctora, pero es que eso no funciona. Muchas veces padres de familia que estaban en capacitaciones y yo pónganlo en práctica. Y en la próxima capacitación me van a decir si realmente en los niños no funciona. Han llegado papás que sí, ya no pide las cosas llorando, sino que ya ese niño logra respirar, tranquilizarse y pedir las cosas sin estar llorando, sin estar haciendo pataleta. Entonces, si nosotros ponemos en práctica, así sea que nosotros seamos adultos y estamos identificando nuestras emociones, pues vamos a aprender a estar un poco más tranquilos y aprender también de la respiración, de la importancia que es respirar. De pronto algunos digan, ah, sí me funciona porque soy un poco tranquilo, o de pronto no me funciona porque soy ansioso. Entonces también una de las estrategias que nos decían anteriormente y que funciona, pues era el mindfulness. El mindfulness es el estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Es esa meditación tranquila que yo soy consciente de que en estos momentos, hoy es 1 de noviembre, soy consciente de que hoy siento un estrés o no siento un estrés por diferentes situaciones, pero que esa respiración también me ayuda a que yo lleve esa tranquilidad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros estas cositas las llevemos en práctica. Si nosotros tratamos de llevar estas cosas en práctica en el momento de nuestro trabajo, nuestra familia, en la comunidad en la que nos encontremos, este control de emociones se va a dar progresivamente y poco a poco. Y si le enseñamos a nuestros hijos desde ya, va a empezar a fortalecer la autoestima, la resiliencia, diferentes aspectos que lo que estamos viendo hoy en día, que los chicos no le ven ese interés a la vida, cuando la vida hay que pues vivirla y disfrutarla, ya que tenemos muchos privilegios hoy en día, tanto con la tecnología. Entonces sí es llevar y manifestar estas cosas. La expresión emocional adecuada, comunicar esos sentimientos de forma asertiva, sin agredir a la otra persona, lo que yo les decía. Entonces acá hay un ejemplo. Decir, me sentí triste cuando no me invitaron, en lugar de guardar resentimiento. Entonces, por lo general, nosotros los seres humanos solemos o nos enseñaron desde muy pequeños antiguamente de que usted se debe reprimir, usted debe callar y no decir las cosas, ¿sí? Pero hoy en día hay que empezar a manifestarlo, a decirlo. Lo que hablábamos también en la clase pasada. Si nosotros no gestionamos esas emociones y lo reprimimos y lo reprimimos y nos sentimos mal, la ciencia también nos explica que las emociones conllevan a que haya una afectación de enfermedad. Muchas veces hoy en día, actualmente, para los tipos de cáncer, entonces los tipos de cáncer primero hacen pues como unos exámenes correspondientes, ¿sí? Si fue o no fue genético, ¿sí? Porque sabemos que algunas enfermedades son genéticas, que parten de allí lo que hablábamos la clase pasada, que el nivel social, cultural y genético conllevaba ciertas cosas tanto en el desarrollo, en el aprendizaje y en diferentes situaciones. Pero hoy en día tenemos el privilegio que si su merced tiene cáncer, le hacen un examen también en el que, oiga, miremos si es genético. Y muchas veces dicen, no, no es genético. Es algo que tenemos reprimido ahí, que no hemos podido sacar.
que tenemos tantas herramientas y tantas estrategias de, de expresarlo, de sentirlo, de expresárselo a otra persona sin que me juzgue. Quizás si se lo cuento a una persona que ni me conoce, que ni siquiera volveré a ver, y me abro ante esa persona para poder estar tranquilo, pues obviamente el ser humano se va a sentir mucho más tranquilo, y al sentir esa tranquilidad evitamos esas enfermedades. Como ahorita se puede hablar de cáncer, ¿sí? Pero pues todos estamos expuestos a una enfermedad de salud mental. ¿Por qué? Porque cualquier situación que nos exponga a un evento traumático, ¿sí? Puede ser en cualquier ámbito, familiar, social, de trabajo. Todos estamos expuestos a tener un evento traumático. Y si nosotros no sabemos manejar ese evento traumático, vamos a empezar a tener una enfermedad de salud mental, ¿sí? Que la idea es que nosotros, desde un principio, sepamos tener esa inteligencia emocional para que esas enfermedades de salud mental tampoco nos lleguen, ¿sí? Que nomás una depresión, ¿sí? Algo tan, se podría hablar sencillo, pero no es sencillo. Esas personas que padecen de, de depresión, pues no es fácil su pensamiento, sus emociones, esos pensamientos rumiantes que pasan todo el tiempo. Entonces, son esas cosas que no solamente este conocimiento sea a nivel teórico, sino que sea a nivel práctico también. Les voy a mostrar aquí un videito para completar. Mire, un tema apasionante, inteligencia emocional. Primero voy a Blas Pascal. Fue un matemático, un físico, un filósofo, un teólogo. Aportó mucho a la ciencia, pero en un momento dijo una frase que quiero compartir con usted. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Me parece fantástico. Porque es el anticipo de lo que hoy entendemos como inteligencia emocional. Inteligencia parece una cosa, emoción parece otra, pero juntos hacen a nuestro bienestar. La inteligencia emocional, que por definición son tres cosas que quiero compartir con usted. Primero, percibir lo que siento. Segundo, comprender lo que siento. Y tercero, regular lo que siento. ¿Qué es percibir? Ponerle etiqueta, ponerle nombre, ponerle palabra a lo que estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy así? Estoy sintiendo enojo. Póngale palabra a lo que siento es enojo. Estoy sintiendo tristeza, melancolía. Póngale palabra, tristeza o melancolía. Tiene que etiquetar lo que siente, porque si no, no lo identifica. Una frase más, cuando lo pones con palabras, lo haces tuyo. Si no identificamos lo que sentimos, seríamos analfabetos emocionales. Segundo, comprender por qué lo tengo. Comprender por qué estoy triste, saber qué contexto provoca que esté triste o melancólico, o saber qué contexto provoca que esté contento o alegre. ¿Para qué? Para conocerme y gestionar esa realidad. Y tercero, regular las emociones. Ya percibí lo que tengo, ya sé por qué lo tengo, pero ahora cómo lo hago para manejar, no para controlar, no para reprimir, sino para regular, para gestionar, para tramitar, para administrar mis emociones de modo adecuado para mis intereses emocionales. Esas son las tres herramientas que debo desarrollar para tener inteligencia emocional y vivir mejor. Espero que haya resultado de interés y utilidad. Bueno, entonces este fue un último videito para que eh,
entendamos y comprendamos que la inteligencia emocional, como la estamos realizando, es importante para nuestra vida cotidiana. Espero que hayan aprendido durante pues estos encuentros. Por último, les tengo que tu bienestar mental no dependa de algo o de alguien más. Entonces, siempre que estemos bien con nuestra salud mental. ¿Listo? Bueno, gracias por activarse en la clase del día de hoy.